¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Francisco Torrealba, él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido Venezuela. Estamos viendo esta rueda de prensa en la cual la canciller de la República, Delcy Rodríguez, fija posición acerca de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Todo el continente, yo creo que todo el mundo está bien atento a lo que está sucediendo en la OEA. Vimos que fue convocado un receso por parte del embajador en esta sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. Hay mucha tensión en el ambiente y sobre todo muchos venezolanos preguntándose cuál es el impacto de haberse invocado la Carta Democrática Interamericana, de qué manera esto tiene un impacto para los venezolanos. La canciller hablaba de las acciones jurídicas, que no implica acciones punitivas, pero yo quisiera que a detalle usted nos explicara qué impacto tiene que se invoque la Carta Democrática. Bueno, lo primero, buenas tardes, Gendrina, buenas tardes a los usuarios y usuarias de Venevisión. Gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que decir es que efectivamente el secretario general de la OEA, con esta última actuación, que forma parte de su corriente de actuaciones inéditas, digo inéditas porque ningún secretario de la Organización de Estados Americanos había asumido este tipo de conductas en el pasado respecto a ningún país, y Almagro se ha permitido, bueno, enfocarse en Venezuela como objetivo de agresión constante, permanente y sistemática. Ahora, yo creo que sorprendió incluso a los cancilleres de unos cuantos países, porque él se atribuyó la facultad que de alguna manera puede tenerla conferida en los estatutos, pero que en todo caso le corresponde a los gobiernos, de invocar la Carta Democrática, que fue hecha para proteger a los países miembros de esa organización ante la eventual ruptura del orden constitucional. Exacto, que no ocurrió en el caso de Venezuela ni va a ocurrir, por cierto, ¿no? Pero Almagro se apresura y se va desbocado a atacar de nuevo a Venezuela por esta vía. Desde el punto de vista jurídico, el artículo 20, que es precisamente el fundamento o el argumento fundamental en el cual se deriva este informe que contiene 132 páginas, ¿cuál es el argumento de fondo? Se habla de las acciones jurídicas que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional. ¿Esto se puede calificar como ruptura del orden constitucional? No, lo que sin duda es una pretensión de romper el orden constitucional es la actuación permanente de la mayoría de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que ha venido para desconocer a los otros cuatro poderes que existen de acuerdo a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que ha venido para, por una parte, hacernos perder tiempo a todos los venezolanos y venezolanas, por otra parte, para dejar claro que le mintieron de nuevo al país cuando hablaron de la última cola, y por otra parte, que es lo que ha hecho de forma más destacada, intentar desaplicar la Constitución al creerse con derecho a imponer un sistema de gobierno parlamentario que es distinto al sistema de gobierno establecido en esta Constitución y en todas las 27 constituciones que hemos tenido, que es presidencial. Es decir, la Asamblea Nacional no solamente agrede y ofende a otros poderes, como lo ha hecho, por ejemplo, en este momento la tiene enfilada contra el Consejo Nacional Electoral y contra sus rectoras. Ha agredido además al Tribunal Supremo de Justicia de forma reiterada y sistemática. Lo mismo ha ocurrido con el Poder Ejecutivo Nacional. Se cree en facultades de desplazarle las competencias al presidente constitucional y legítimamente electo por la mayoría de los venezolanos y venezolanas, Nicolás Maduro Moros. Entonces, tenemos aquí, por supuesto, ahora se ha creído también con derecho de ir a la OEA, el presidente, el colega Ramos, con derecho de ir a la OEA a pedir que haya intervenciones. Hay un grupo aquí de apátridas que pretenden que los problemas que ellos no han podido resolver porque no tienen ninguna propuesta para el país, que los votos que ellos no han podido conseguir porque no han tenido la voluntad de la mayoría de los venezolanos y venezolanas, se los resuelvan desde el exterior con una intervención. Yo estoy seguro que aquí chavistas y no chavistas vamos a estar de acuerdo en que hay que cerrar filas en torno a la defensa de nuestro país, que hay que cerrar filas para que aquí no venga nadie a imponernos cosas, y que hay que sobre todo privilegiar todo lo que tiene que ser las discusiones y los debates. Indistintamente de que en algunos puntos no estemos de acuerdo, tenemos que resolver las cosas de los venezolanos aquí en Venezuela y los venezolanos y las venezolanas. No que nadie venga a intervenirnos ni a imponernos cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Ahora bien, el diputado Florido, en este mismo espacio, que él es el que preside la Comisión de Política Exterior del Parlamento, él señalaba de que no había intención de intervención sobre Venezuela, sino más bien la resolución de una comisión de buenos oficios de la OEA que venga in situ a verificar cuál es la realidad que se está viviendo en torno a las diferentes crisis que vive en el país. Bueno, eso no es lo que está planteándose en este momento en la OEA. En la OEA se está planteando una intervención, y eso es lo que planteó Almagro, y eso es lo que plantean algunos cancilleres de algunos países que tienen a Venezuela en la mira, porque precisamente reciben instrucciones de otros países, que son los que detrás de todo esto están orquestando la agresión en contra del pueblo venezolano. Nosotros lo que hemos dicho y repetimos hasta la saciedad
es que nosotros estamos en condiciones de seguir avanzando en la construcción de la solución a nuestros problemas desde aquí, desde Venezuela, con los venezolanos y las venezolanas. Y en todo caso, si existiera una real intención de cooperar, de ayudar, este señor Almagro ha quedado deslegitimado incluso para ser parte de un buen oficiante, porque su postura es evidentemente parcializada, es evidentemente contraria a la postura que tiene el gobierno venezolano. Estábamos haciendo seguimiento a lo que estaba ocurriendo en Washington y veíamos cuando el embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, solicitaba un receso. También hubo declaraciones de un vocero de la OEA que decía que se requieren 23 votos para la activación de la Carta Democrática. Esto supone un trabajo de lobby internacional. El presidente Nicolás Maduro ocupó el cargo de canciller durante un largo periodo. Se ha hablado de alianzas estratégicas fuera de Venezuela importantes, pero también hay en la región hay otra conformación en la geopolítica considerando aliados fundamentales como Brasil, Argentina. ¿Quiénes serían los aliados internacionales para Venezuela para asumir este desafío? Bueno, en Brasil, todo el mundo lo sabe, fue dado un golpe de Estado contra una presidenta electa por más de 54 millones de ciudadanos de la República Federativa de Brasil. En Argentina también lo sabe todo el mundo. Hay un gobierno de derecha que ya ha echado a la calle, aplicando políticas neoliberales a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, que ha aumentado todos los precios de los servicios de primera necesidad exponencialmente. De manera que ahí hay una circunstancial alianza para tratar de agredir a Venezuela, donde no solamente está Almagro, sino también están algunos de los presidentes de estos países, algunos de ellos como Temer, que es un presidente que no lo eligió nadie, que está en Brasil, y que quisieran aprovechar la oportunidad para darle un golpe a Venezuela. ¿Cuáles serían los países aliados que serían votos claves a favor de Venezuela? No, nosotros tenemos en toda esta región, la mayoría de los países de esta región saben lo que ocurre en Venezuela, de manera que no va a haber espacio para la manipulación. Si esa votación se produce, nosotros sabemos que va a prevalecer, que va a privilegiarse la condición de la soberanía que nosotros tenemos. Y nosotros vamos a hacer que esa condición de soberano se respete indistintamente de cualquier situación. Aquí no vamos a permitir que nadie venga a decirnos cómo hacer las cosas. Aquí nosotros seguiremos discutiendo con quien tengamos que discutir en los términos siempre de respeto y de tolerancia que deben imponerse, pero entre nosotros. No vamos a resolver nuestros problemas haciendo que alguien de afuera venga a intervenir. Diputado, ¿usted cree que esta situación puede torpedear el llamado a diálogo que se había convocado? El llamado a diálogo que se ha convocado está desarrollándose con sus altibajos, como es normal cuando hay posturas encontradas. Nosotros, repito, sabemos que del lado de la oposición hay gente que está ganada para el diálogo. Nosotros sabemos que del lado del gobierno y de la Revolución Bolivariana, el presidente Maduro ha dicho que extenderá y extiende permanente y constantemente su mano para que nos sentemos a conversar como se sentaron ya a conversar una primera vez y como tendremos que seguir conversando, porque esta postura de Almagro que intenta agredir a Venezuela desde Washington, desde los Estados Unidos, desde la OEA, no va a prosperar, porque aquí definitivamente chavistas y no chavistas no vamos a permitir ningún tipo de intervención extranjera. Nosotros somos hijos e hijas del libertador Simón Bolívar y aquí tenemos un país soberano y una patria que vamos a defender y con unos cuantos problemas que además tenemos que intentar resolver, y la construcción de ese problema pasa, por cierto, porque la Asamblea Nacional deje de hacer perder tiempo al país y a quienes formamos parte de ese foro político. Para finalizar, el presidente de la República ayer hacía el anuncio de que va a emprender una demanda judicial contra algunos diputados de la Asamblea Nacional, específicamente contra la directiva. ¿Qué pudiera derivar esto? Mira, yo creo, lo hemos dicho incansablemente, ahí la mayoría de la Asamblea Nacional, a cuenta de tener mayoría en la Asamblea Nacional, que es uno de los 5 poderes que existen, no puede venir a hacer lo que le dé la gana. Esa mayoría debería usarse para ponerse al servicio de la construcción de las soluciones para los graves problemas que hoy estamos atravesando los venezolanos y venezolanas. No para ponerse de espalda al país, sino para sumarse en la construcción, junto con el gobierno, en la construcción de soluciones, repito, para todos los venezolanos y venezolanas. Si la mayoría de la Asamblea Nacional y esa Junta Directiva insiste en abrogarse competencias que no tiene, si la mayoría de la Asamblea Nacional y esa Junta Directiva insiste en pelearse y descalificar a todos los demás poderes que existen de acuerdo a nuestra Constitución, obviamente tiene que ser objeto de una demanda. Alguien tiene que poner orden. Ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Y los venezolanos y venezolanas estamos aquí para vigilar que nadie se salga del hilo constitucional, porque detrás de todo esto, y es la denuncia importante, se ha intentado dar un golpe de Estado desde el Poder Legislativo
que no ha prosperado, a pesar de que ya se le va a vencer el lapso que se dio el mismo presidente de la Asamblea Nacional. Han intentado generar clima de desestabilización y de violencia para justificar una intervención armada en Venezuela, y nosotros día a día hemos ganado la paz. Yo el llamado que le hago a todos los venezolanos y venezolanas es a seguir construyendo la paz y construyendo las alternativas que nos permitan resolver los graves problemas que tenemos. Diputado, se nos agotó el tiempo, pero hay un tema que no se nos puede escapar. Hoy acudieron una comisión de diputados ante el CNE para emplazar al organismo electoral y pedir todas las referencias para la activación del referéndum revocatorio. ¿Qué opina de esto? Nosotros no le tenemos miedo al referéndum. De hecho, el referéndum existe en la Constitución gracias al comandante Chávez y a la Revolución. Si no fuera por el comandante Chávez y la Revolución, aquí no habría ni siquiera posibilidad de hablar de ese tema. En todo caso, si ellos cumplen los requisitos, si ellos dan el procedimiento que está establecido, nos contaremos. La revolución y el chavismo no le tiene miedo al pueblo, al contrario, como nos enseñó el comandante, confiamos plenamente en la sabiduría popular, y el presidente Maduro es un hombre demócrata, igual que somos todos los revolucionarios y las revolucionarias, y sabemos que inteligentemente el pueblo en su oportunidad se pronunciará, como una vez lo hizo ratificando al comandante Chávez. Si llegara el caso, cuando ellos cumplan los requisitos, se pronunciará para ratificar al primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Gracias a Francisco Torrealba, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted.